Buenos días. ¿Cuáles son los aspectos jurídicos fundamentales del derecho laboral individual? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Dentro de la clasificación tradicional de la naturaleza jurídica de las normas, reconocemos las normas de carácter de orden público y las de carácter de orden privado. Y hemos entendido que son de orden público aquellas normas sobre las cuales los particulares no tienen posibilidades de disponer nada diferente que lo que dispone el legislador. Por ejemplo, el derecho laboral tiene naturaleza de orden público cuando consagra los derechos y garantías mínimos de los trabajadores. Sobre eso, los empleadores ni los trabajadores tienen la posibilidad de disponer nada diferente a lo que dispone el legislador laboral individual. Ejemplo, no podrían los trabajadores y su empleador, colectiva o individualmente considerados, establecer que los trabajadores no tendrían auxilio de cesantías o vacaciones anuales remuneradas. Esos son derechos irrenunciables. Pero también el derecho laboral individual tendría carácter de orden privado porque permite que los particulares celebren condiciones laborales diferentes a las establecidas en la legislación, siempre y cuando beneficien a los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que no se puede desconocer, por ejemplo, el salario mínimo, pero sí se pueden pactar salarios superiores al salario mínimo. En ese sentido, el derecho laboral individual tendría carácter privado. Es así que la doctrina ha decidido reconocer que la naturaleza jurídica del derecho laboral individual es una naturaleza jurídica de carácter mixto. Tiene normas que son de imposible transacción o de imposible acuerdo entre los particulares, diferente a lo dispuesto por el legislador, pero también si los particulares consagran derechos superiores, esos acuerdos, esas consagraciones son válidas. Los derechos de los trabajadores consagrados en la legislación laboral en materia individual son irrenunciables, y eso lo hemos venido diciendo, y tal vez será una de las constantes del discurso del derecho laboral individual. Son derechos mínimos sobre los cuales ni el empleador ni los trabajadores pueden llegar a disponer nada diferente. Sin embargo, pues existe la validez de acuerdos superiores a aquellos mínimos consagrados por la legislación laboral. Es decir, que unas vacaciones anuales de 20 días hábiles consecutivos son válidas, porque lo que establece la legislación es que sean 15, y entonces se aplica el principio de favorabilidad en beneficio del trabajador. Lo que sí no se podría acordar es que las vacaciones fueran 15 días hábiles consecutivos, 10 días hábiles consecutivos, porque la legislación consagra un mínimo de 15. Ese es el sentido de mínimos irrenunciables que contiene el derecho laboral individual. ¿Cuáles son los órganos o los organismos del Estado encargados en amparar y en velar por el respeto a los derechos de los trabajadores? Son básicamente dos órganos, uno de la rama administrativa, de la rama ejecutiva del Estado, que es el Ministerio del Trabajo, y otro de la rama judicial del Estado, que es la Jurisdicción Laboral del Trabajo. La Jurisdicción del Trabajo es una jurisdicción especializada para hacer respetar los derechos de los trabajadores. Cuando hay conflictos de interpretación en las normas laborales, se debe acudir siempre a la interpretación que favorezca al trabajador. Ese es el principio de favorabilidad. Pero también existe el principio de preferencia. Cuando una norma del derecho laboral sea contradicha por norma de otra legislación, se preferirá la norma del derecho laboral.
de tal manera de que siempre la legislación laboral sea interpretada y sea aplicada preferentemente en favor del trabajador. ¿Cuáles serían las fuentes del derecho laboral? El derecho laboral, como tradicionalmente hemos reconocido como rama del derecho, tiene fuentes formales y materiales. Las fuentes formales, pues obviamente son la jurisprudencia, la doctrina, la legislación, y las fuentes materiales, la costumbre laboral, las buenas prácticas laborales. Existe también la incorporación al derecho laboral individual de los convenios y las recomendaciones ratificadas por el gobierno colombiano y consagradas y dispuestas por la Organización Internacional del Trabajo. Todo este andamiaje, esta batería legislativa de normas preferentes, de principio de favorabilidad, de incorporación de acuerdos y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, están dirigidas específicamente a proteger los derechos de los trabajadores, a promover la justicia laboral y a velar porque esos derechos no sean violados en el transcurso del contrato de trabajo. Muchísimas gracias.